Bendito Dios, aleluya. Sea alabado el nombre del Señor, sean bienvenidos, amados hermanos. El Señor les bendiga en esta preciosa tarde de domingo, aleluya. Yo soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas para todos aquellos hermanos que nos van a estar viendo a través de las redes sociales. El Señor les bendiga en esta hora. Y hermano, vamos a continuar con la segunda parte del estudio que iniciamos la semana pasada, la enseñanza acerca de la Pascua, de la celebración de la Pascua. Amén. Ya la semana pasada vimos, ¿verdad?, de acuerdo al calendario de las Escrituras, que la Pascua va a ser celebrada este próximo 30 de marzo, ¿verdad? Sabemos que en el calendario gregoriano, pues va a ser, o más bien en el catolicismo, va a ser celebrada el domingo, ¿verdad?, la resurrección. Amén. Y en el calendario judío actual va a ser, creo que hasta el 23 de abril. Amén. Pero nosotros nos basamos en el mismo calendario que Dios tomó como base cuando ordenó guardar todas esas festividades. Amén. Y entonces en esta hora, hermano, pues vamos a repetir nuevamente en dónde es que Dios ordenó, en qué fecha se debía de guardar esa fiesta de la Pascua, ¿verdad? Vamos a ir a Levítico 23 del verso 4 en adelante, donde dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Y si lees los primeros versos, hermano, verso 1 y verso 2, ahí dice que fue ordenada para los hijos de Israel, ¿verdad? Las 12 tribus de Israel, no solamente para los judíos. Pero dice el verso 5: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Oiga, eso es el 14 del mes, ¿qué? Enero, va a decir alguien por ahí. Como en una ocasión estaba dando esta enseñanza en esta época del año, en la radio, y al final del programa de radio, una hermana me llamó y me dijo: sí, pastor, yo ya he leído eso en mi Biblia, que la Pascua se tiene que celebrar el 14 de enero. Dije: no, hermana, el 14 sí, pero no de enero, porque resulta que Dios no tomó como base el calendario gregoriano. Ese calendario todavía no existía. Ese fue instaurado por el Papa Gregorio en 1582 o 92. 92, ya. En 1592, oiga. Entonces no es en el primero no es en el 14 de enero, es en el 14 del mes de abril. Amén. Que como vuelvo a repetir, en este año 2024, cuando 1582. 1582, ok, amén. Para ser exacto, 1582 es cuando el Papa Gregorio instauró el calendario gregoriano, ¿verdad?, que es el que se usa actualmente en la mayoría de Occidente. Amén. Pero Dios no tomó como base ese calendario. Dios tomó como base ese calendario del que ya hablamos, amén, que solo tiene 364 días al año, ¿verdad? 12 meses por año, 30 días cada mes, amén, más los 4 días donde hay cambio de estación. Bendito Dios. Bueno, en ese calendario, hermano, el 14 del mes primero sería este 30 de marzo. 30 de marzo, que empezando el día 29 a partir de las 6 de la tarde en adelante, ¿verdad? Entonces, aquí la instrucción del Padre es que en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Ahí es cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, ¿ok? Pero el verso 6 dice: y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día, o sea, el 15 del mes de abril, dice: tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. O sea, es un día de reposo. Ese es el día de reposo, hermano, que se acercaba cuando Jesús fue crucificado. En los evangelios dice que era un día de reposo de gran solemnidad, ¿verdad? Así dice. Solamente que en el cristianismo se ha pensado que este día de reposo que se acercaba cuando Jesús fue crucificado era el día de reposo del 7º día. Pero no es así, mi hermano. Eso es
en ignorancia, por ignorar esto que estamos leyendo en esta tarde, porque no conocen que el día 15 es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, día de reposo anual, diferente al día de reposo del séptimo día. Amén. Entonces vean, dice que tiene que haber una convocación santa ese día. Levítico 23:8 dice: y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día, ¿de cuál séptimo día? De la semana, no, de esa fiesta de los panes sin levadura, dice: será santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Ahí está, hermano. Entonces, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, así como el séptimo día de esa fiesta, ambos días son días de reposo anuales, diferentes al día de reposo del séptimo día, ese reposo semanal. Amén. Entonces, para nuestros hermanos de la casa de Judá, para nuestros hermanos judíos, los panes sin levadura tienen un significado literal. También para nosotros, ¿no? También para nosotros, porque también nosotros sacamos lo que contiene levadura, ya sea pan, ¿qué más? Sopas, ¿qué otra cosa? Sopas instantáneas tienen levadura, ¿qué otra cosa? Galletas, tortillas de harina. Oiga, hay muchas cosas que tienen levadura. Y todo eso, según la palabra, hay que sacarlo de nuestras casas, ¿verdad? Bueno, para nosotros, hermanos, que también tenemos lo que es el Nuevo Testamento, aparte del significado literal, ¿qué otro significado tendrá la levadura en nuestras vidas? Para eso, vamos a ir a Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 1 en adelante, donde dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, o sea, Jesús, Yeshua, dice: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Oiga, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Oigan nada más. ¿Por qué en las azoteas? Porque ahí es donde se anunciaba todo, hermano. Entre las azoteas, para que todos oyeran. O sea, Dios conoce que el ser humano es carne. Y que la carne es débil. Y sabe que vamos a pecar. Oiga, pero sus misericordias son nuevas cada mañana, así dice la palabra. Pero Él quiere que siempre haya una humildad en cada uno de nosotros para reconocer que solos no podemos. Y que necesitamos que día a día Él nos fortalezca para no caer en tentación. Pero algo que Dios aborrece es que aparentemos ser algo que no somos ante los demás. Que aparentemos ser muy santos y muy fortalecidos y que guardamos todos los mandamientos de Dios cuando en realidad aún estamos batallando contra el pecado. Y Dios sabe eso, hermano, porque Él conoce nuestros corazones. Él conoce nuestra verdad y nuestra realidad. Él odia la hipocresía. Y es esto precisamente lo que Yeshua recriminaba a los escribas y fariseos de su época. Miren, vamos a ir a Mateo, capítulo 23, verso 1 en adelante. Y no que Jesús, Yeshua, hermano, les dijera estas verdades a los escribas y fariseos porque los odiaba. No. Miren, la hipocresía es tan tremenda, hermano, que muchas veces el que está siendo hipócrita, la persona que está siendo hipócrita, es la última en enterarse. Es la última en darse cuenta que está siendo hipócrita. ¿De verdad? Entonces, Jesús más bien aquí les estaba haciendo un favor a los escribas y fariseos. Les estaba dejando saber que estaban siendo hipócritas porque ellos ni cuenta se daban.
lo veían todo muy normal. Así es que el consejo que yo también doy a los hermanos es que si usted conoce a alguien que está siendo hipócrita, hermano, lo más seguro es que ni cuenta se esté dando. Entonces tenga misericordia de él y déjele saber que está siendo hipócrita. Eso sí, no le garantizo que vaya a actuar muy bien. Lo más seguro es que se vaya a enojar, se vaya a molestar. Mateo 23:1 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Oiga, ya sabemos lo que es la cátedra de Moisés, ¿verdad? Yo antes pensaba que cuando decía la palabra en la cátedra de Moisés, yo pensaba que era como una, no sé, como una universidad teológica, un centro teológico, algo así, pensaba yo. ¿Y sabe qué es la cátedra de Moisés, hermano? Una banca de piedra que se ponía afuera de las sinagogas. Ahí se sentaban los escribas y fariseos a enseñar al pueblo antes de entrar a la sinagoga en cada día de reposo. Okay. Pero eso es lo que es la cátedra de Moisés, una banca de piedra. Dice Mateo 23:3, dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y lo que está diciendo aquí Yeshua, hermano, es que todo lo que Moisés haya enseñado a hacer, entonces háganlo. Pero no hagan como hacen los escribas y fariseos, porque ellos dicen: Moisés dijo así, pero ellos no lo hacen. Verso 4, Mateo 23:4 dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Y cuáles son estas cargas pesadas, hermano? Vamos a ir aclarando aquí punto por punto, porque todo esto se ha torcido y malinterpretado. ¿A qué se refiere con estas cargas pesadas? ¿Será que se refiere a los mandamientos que Dios le dio a Moisés para que enseñara al pueblo? ¿A eso se refiere? No, hermano. Así se nos ha enseñado que a eso se refiere, pero no. Porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, dice. Entonces, ¿a qué cargas pesadas se está refiriendo? Hermano, lo que muchos pueblos del cristianismo ignoran, que los escribas y fariseos, aparte de la ley escrita que Dios le dio a Moisés, tienen también la ley oral, la tradición oral. ¿Y qué es la tradición oral? En su mayoría son mandamientos de hombres. Con una buena intención, pero claro, sí, nadie duda eso, pero al final son mandamientos de hombres. Esas son las cargas pesadas que los fariseos, los escribas y fariseos, ponían sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo querían moverlas. Dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Oiga, los flecos de los mantos, esas tiritas, se le llaman tzitzit, se le llaman en hebreo. Bueno, eso más o menos, la altura, más o menos queda menos de la rodilla. Salen de acá, 4, 2 enfrente, 2 atrás, más o menos llegan a la rodilla, ¿va? Los tzitzits, aquí los flecos. Pero los fariseos y los escribas, hermano, ellos los traían casi larguísimos, hasta el tobillo, prácticamente. ¿Para qué? Para llamar la atención. ¿Y para qué ordenó Dios esos tzitzits? De hecho, eso está ordenado en ¿qué? ¿Número 6? ¿Sí, va? ¿De los tzitzits? No. Ok. Está ordenado en la Torá. Y eso era para que al verlos los hijos de Israel se acordaran de los mandamientos de Dios. Bueno, para eso son los tzitzits. Entonces estos escribas y fariseos los traían hasta acá, miren, hasta los tobillos, para aparentar y para que llamar la atención de que ellos sí guardaban los mandamientos de Dios. Para eso lo hacían. Y dice: aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. ¿Qué quiere decir rabí? Maestro. Maestro. Dice, verso 8, Mateo 23:8.
Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Ya ven cómo Cristo también era rabino, pues. Yo cuando digo eso, que Cristo era rabino, muchos se enojan conmigo y dicen, no, no era rabino. Sí, era rabino, rabí, le decían sus discípulos, ¿no? Muchas ocasiones le dijeron, rabí, rabí. ¿Dónde está? Números 15. Oh, números 15. Amén. Ahí están ordenados los tzitzit, los flecos, que tenían que hacerse en los vestidos. Amén. Entonces, Jesús era rabí también. ¿Ah? Dice el verso 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, el Mesías. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Verso 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Oiga cómo les dice. ¿Ah? Nadie se atrevía a decirles hipócritas, pero sí estaban siendo hipócritas. Entonces Jesús les está haciendo un favor. ¿Ah? Les está dando a conocer que estaban siendo hipócritas. Pero no, vuelvo a repetir, pero no porque Jesús los odiara. Al contrario, si les estaba dejando saber que eran hipócritas, era para que ellos arreglaran su vida delante de Dios. Pero dicen, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Verso 15. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Mateo 23:30 dice, pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Verso 25. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Verso 28. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis. Oigan, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra,
desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto acontecerá, o todo esto vendrá sobre esta generación. Oiga, nada más, hermano, esta era la manera de vivir de los líderes religiosos del pueblo de Israel. Todo lo que Jesús describió aquí, hermano, así estaban viviendo los líderes religiosos. Los escribas, los fariseos, los saduceos y toda esa boda de feos. Así estaban viviendo, hermano. Y pues lógicamente que así como está la cabeza, así va a estar el resto del cuerpo. Y aún también se puede llegar al extremo de caer en hacer y obedecer los estatutos que Dios ordenó, los mandamientos, pero solamente por cumplir. Porque se tiene que hacer, pero no porque realmente se ame lo que se hace. Y Dios no quiere ni recibe eso con agrado. Oye, ¿se acuerda cuando Abel y Caín presentaron ofrenda delante de Dios? Dice que Abel, como era pastor de ovejas, trajo lo mejor de su ganado. Oye, lo mejor. Y Caín, como era labrador de la tierra, pues también trajo lo mejor de los productos de la tierra. No creas que trajo lo podrido, lo pisoteado. No. Trajo lo mejor. Lo mejor. Pero ¿por qué es que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no así la de Caín? ¿Por qué? Hermano, porque Caín trajo ofrenda a Dios, pero no buscando, no haciéndolo pues de todo corazón. Él solamente lo trajo porque pues, hay que llevarlo. Usted pidió que se le llevara ofrenda, hay que llevarlo. No, así no. Así no. Es como en nuestra época. Si alguien quiere hacer pacto con Dios, hermano, en el ministerio en el que Dios lo ha puesto, y quiere ofrendar, quiere diezmar, gloria a Dios, hágalo, pero, hermano, primero asegúrese de que su corazón esté alineado con Dios. Que usted verdaderamente esté amando a Dios, primeramente, hermano, que esté amando a Dios. Porque que yo sepa, Dios dice, hijo mío, dame tu corazón. No dice, hijo mío, dame tu dinero. No, Dios no quiere tu dinero, hermano. Dios quiere tu corazón. Pero ya cuando tiene Dios tu corazón, entonces tú le vas a dar todo lo demás. Pero primero es el corazón. Gloria a Dios. Amén. Primero es el corazón, hermano. Entonces, el corazón de Caín no era recto delante de Dios. Y como Dios, antes de mirar la ofrenda, mira nuestro corazón, ahí fue cuando ya no se agradó Dios. Entonces, si tú le vas a presentar ofrenda, le vas a presentar diezmo al Señor, asegúrate de que tu corazón, hermano, esté realmente amando al Señor. Que tu mirada no esté puesta en ese diezmo, en esa ofrenda. Más tiene que ser, dice, que tiene que ser una ofrenda muerta. ¿Qué quiere decir eso? Que te tienes que olvidar de eso, del diezmo de la ofrenda, te tienes que olvidar. Y no estar pensando, ay, eso que di de diezmo me hubiera servido para echar gasolina a mi carro. O tal vez miras al pastor con zapatos nuevos, con pantalón nuevo, con traje nuevo, y digas, ahí van caminando mis diezmos. Claro que hay algunos sinvergüenzas también, ¿verdad? No vengo a defender a ningún sinvergüenza. Amén. Pero asegúrate, hermano. Tú asegúrate de que tu corazón esté bien delante de Dios. Ya de los demás Dios se va a encargar. Si están haciendo como tienen que hacer o no. Si están manipulando la fe del creyente, Dios se va a encargar de ellos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, asegurémonos que lo que estamos haciendo, hermano, lo hagamos de todo corazón. Lo hagamos porque verdaderamente estamos amando a Dios, no porque tenemos que hacerlo.
Hay quienes dicen, no, pues es que tengo que ir a la iglesia. Hoy tengo que ir a la iglesia. No tienes que. Si vas es porque estás deseando con todo tu corazón. ¿Ah? Así como dice el salmista, ¿ah? Entrar por sus puertas, dicen, con alabanza. Y por sus... No, entrar por sus puertas con acción de gracias. Y por sus atrios con alabanza. ¿Ah? Bendecir su nombre. Aleluya. Entonces, si no lo estás haciendo de todo corazón, porque es tu deseo hacerlo, hermano, si lo estás haciendo solamente porque lo tienes que hacer, entonces Dios no se va a agradar de eso. Mejor ni pierdas tu tiempo, hermano, porque Dios no se agrada de un corazón así. Dios no quiere nada a fuerza. Ahora, si Dios hubiera querido, hubiera hecho robots. Los programa y hacen todo lo que Él quiere. Pero no, hermano. Dios quiere que le sirvamos con corazón dispuesto, con un corazón alegre. Amén. Isaías 29:13 dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Oye, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. No quiere que nuestro corazón esté alejado de Él. No quiere que le temamos solamente porque para que no nos pase nada. No, hermano. No. Sino que nos acerquemos a Él porque verdaderamente le amamos. No porque tenemos que. No, hermano. No. Porque realmente le amamos. Si vamos a participar de estas festividades próximas, hermano, que lo hagamos con un corazón contrito y humillado. Que participemos sabiendo que estamos guardando el mandamiento de nuestro Padre Celestial, que Él ordenó que se guardara. Bendito Dios. Y entonces, hermano, al vivir como estaban viviendo estos escribas y fariseos, es cuando Dios le causa asco que guardemos, por ejemplo, el día de reposo, el Shabbat, que guardemos el principio del mes, los jóvenes, que guardemos la Pascua, Pentecostés, tabernáculos. Oigan, ahí es cuando Dios le da asco. Muchos piensan que ya Dios ya no quiere que se guarde nada de lo que Él mismo ordenó en el principio. A mí muchas veces me lo han dicho, cuando enseño de que no, hay que guardar las festividades ordenadas por el Padre. Pastor, ¿pero que usted no ha leído Isaías 1? ¿No ha leído lo que dice ahí? Que Dios ya está harto, que ya le causa asco que se guarde el día de reposo, que se guarden las festividades. ¿No ha leído eso? Le digo, sí, hermano, yo he leído, pero yo he leído todo el capítulo para poderlo entender correctamente. No solamente te has enfocado en esa parte, en ese verso. Pero no, lee lo que está antes y lee lo que está después para que lo entiendas correctamente. Isaías 1:1 dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosas sanas, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite.
Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños, y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Verso 9 dice: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Y oiga lo que dice el verso 10. ¿A quién está hablando aquí? A la casa de Judá, a su pueblo, ¿verdad? Pero vean cómo les llama Dios a su pueblo. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Por qué le digo que se estaba refiriendo a su pueblo Israel, hermano? Porque en este tiempo, en el tiempo del profeta Isaías, Sodoma, Gomorra y las otras 3 ciudades de la llanura ya habían sido destruidas. Fueron destruidas en el tiempo de Abraham. Entonces aquí le está llamando Sodoma y Gomorra a su pueblo. ¿Por qué? Porque estaban viviendo de la misma manera como habían vivido esas ciudades, hermano, esos habitantes de esas ciudades. Y entonces, si se está viviendo así, por eso dice Dios lo que dice en el verso 11. Vean lo que dice. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Aquí dice luna nueva, pero en realidad es Rosh Chodesh, principio del mes. Principio del mes y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Verso 14. Vuestros Rosh Chodesh y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿Se da cuenta por qué Dios dijo esto, hermano? Vea cómo estaba viviendo su pueblo. Oiga, hipócritamente, lo que leímos en Mateo 23, hermano. Así estaba viviendo su pueblo. Estaban viviendo de esta manera, pero en el Shabbat ahí llegaban a presentarse. ¿Por qué? Porque se tenía que hacer, porque Dios lo ordenó. O sea, no iban con un corazón dispuesto, un corazón alegre. ¿Cuánto anhela mi alma, dice el salmista? Llegar a tus atrios. A ver, búscame ese salmo, a ver si lo hayas. Que dice así, para leer. ¿Cómo me acuerdo ahorita? ¿Cómo dice? Dice, ¿cuánto anhela mi alma llegar a los atrios, algo así? Entrar por las puertas. ¿Ese es el mismo salmo? Creo que sí. A ver, búsquenlo, por favor. Entonces, vea, hermano, así estaba viviendo el pueblo de Israel, la casa de Judá, hipócritamente. Llegaba el principio del mes, Rosh Chodesh, y ahí estaban. Pero su corazón estaba lejos de Dios. Salmo 84. ¿Salmo 84? A ver, me leo lo que tengo. Salmo 84, mira, vamos a ver. Bendito Dios. Salmo 84. Dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Oiga nada más, ¿se da cuenta cómo el salmista, su alma anhelaba, hermano, estar en la casa de su Dios? Ese tiene que ser el sentir, hermano, de todo creyente. Y no llegar porque se tiene que llegar. Pero así estaba viviendo el pueblo de Israel, hermano. Y entonces continúa diciendo Isaías 1:15.
Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Hay un proverbio que dice que aún la oración, aquellos que no obedecen la ley, aún sus oraciones me son abominables. ¿Qué salmo era? ¿Qué proverbio era más bien? 28. Ahorita lo buscas. Continúa diciendo Isaías 1:16. Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y si hacen eso, dice el Señor, entonces sí, dice el verso 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ahí está, miren. ¿Ya ven? O sea, si hay un cambio, se van a gozar de todas las bendiciones. Pero si no quieren, si fueran rebeldes, no les van a ser consumidos a espada. Porque esa es la consecuencia de desobedecer, ¿verdad? A ver, ¿cuál es el proverbio? ¿Qué proverbio es? 28:9. 28:9. A ver, léelo una. ¿Lo tienes o no? ¿No tienes? No, es que yo encontré la que decía de que entrar por sus puertas. Oh. Ok, no veo otra vez. Déjame. Proverbios. ¿28 qué? ¿9? Sí. Proverbios 28:9. Oiga lo que dice Proverbios 28:9. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. A ver, ¿cuál salmo es? Salmo 104 es donde. Ok, a ver, léelo. Y dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Ahí está, ya ven. Ese tiene que ser el sentir, hermano. ¿Ah? Claro, si queremos que Dios se agrade de lo que hacemos. ¿Ah? Porque de qué nos serviría, hermano, estar guardando esta fiesta de la Pascua si no es el sentir de nuestro corazón eso que se describe en ese salmo. ¿Se acuerdan por qué Dios terminó diciendo lo que dijo en Isaías capítulo 1, del verso 1 al 11? ¿Se acuerdan? La hipocresía, así estaba viendo el pueblo de Israel, en hipocresía. La hipocresía lleva a la vanidad, a la soberbia y al orgullo. Pero a continuación te voy a presentar un ejemplo, hermano, en las Escrituras, en la que el apóstol Pablo insta a los corintios a dejar estas cosas a un lado y hacer obras dignas de arrepentimiento. En 1 Corintios capítulo 5, verso 1 en adelante dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Ah, caray, oiga, lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. De Corinto se nombra, la iglesia de Corinto. Dice el apóstol Pablo, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, porque estaba peor la iglesia que afuera, hermano. Dice, y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Cuál era la levadura de los fariseos? La hipocresía. O sea, ¿no sabes qué es la hipocresía, hermano?
va a alegrar toda la masa. O sea, la hipocresía va a alegrar todo el pueblo, pues. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes y levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribo, verso 11, más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Oigan, hermanos. ¿Y de qué está hablando aquí, hermano? Está hablando de un hijo que tomó a la esposa de su padre. De eso está hablando. Por eso dice el apóstol Pablo, quitad pues a ese perverso, a ese hijo, entre vosotros. Ahora, continuando hablando sobre la fiesta de la Pascua, en la tradición judía se acostumbra a la fiesta de la Pascua limpiar sus casas de una manera profunda, sacar, aparte de la levadura, hacer limpieza general. Nosotros no solamente tenemos que sacar todo lo que contenga levadura de nuestras casas, sino que también tenemos que deshacernos del viejo hombre que está en nosotros. O sea, de toda hipocresía en nuestras vidas, de toda arrogancia, de todo orgullo. Pero vamos a seguir leyendo en el libro de Éxodo para aprender más de lo que sucedió en la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Que ya lo leímos también la semana pasada, pero vamos a recordar. Éxodo 12, verso 29 en adelante. Dice: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. Verso 31. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id servir a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Verso 34. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Los israelitas salen de Egipto, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños. Oye, ¿y cuántos habían entrado allá con Jacob? ¿70? 70 más 1. Oye, y estuvieron ahí 430 años. Y cuando salieron dice que eran como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. O sea que se multiplicaron en gran manera. Verso 38 dice, esto es bien importante hoy, dice: también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. O sea que no todos los que salieron de Egipto eran israelitas, no todos eran de los hijos de Israel, ¿verdad? Había otros de otras naciones que también salieron junto con ellos. ¿Por qué saldrían junto con ellos? Porque ellos fueron testigos, hermano, del poder sobrenatural de Dios. Oiga, tal vez algunos vivieron ahí en Gosén también, otros en el resto de Egipto, pero ellos vieron con sus propios ojos, hermano,
Cómo las plagas azotaban a todo Egipto y en Gosén, hermano, nada pasaba. Cuando hubo tinieblas en todo Egipto, en Gosén, hermano, era día soleado. Oiga, o sea, fueron testigos oculares, hermanos, del poder sobrenatural de Dios. Y dijeron, no, pues nosotros también nos vamos. ¿Ah? Algo así como hizo Ruth la mamita, ¿verdad? Cuando le dijo a su suegra Noemí, tu Dios será mi Dios. ¿Ah? Tu pueblo va a ser mi pueblo. Tomó una decisión poderosa. Y siguió así también este pueblo aquí, que no eran israelitas. Al ver el poder sobrenatural de Dios, dijeron, no nos vamos con ustedes, ¿para qué nos quedamos aquí? Dice el verso 39, y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Verso 42. Es noche de guardar para Jehová por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel. Ahí está. ¿Quiénes las tienen que guardar? Los hijos de Israel. No solo los judíos, ¿verdad? No, todos los hijos de Israel. Dice, en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Esto también es importante. Oiga lo que dice. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiese circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Oh, me acordé ahorita de que me contaste, hermana Caro, que hace años tú visitaste una iglesia más o menos por esta época y te dieron a comer cordero. ¿Ah? ¿Te acuerdas? Una persona, fue Andrés la que me recordó, hace como unos 7, 8 años, no más, como unos 10 años más o menos. Pero era una iglesia cristiana. Sí. Pero ¿te acuerdas que el pan era como vivo? Ya, hay iglesias, hermano, que aplican los principios. Por ejemplo, hablamos, bueno, de hecho, de esto vamos a hablar la próxima semana, el próximo domingo, de la fiesta de las primicias. Hay muchas iglesias cristianas que aplican ese principio de las primicias, hermano, solo que lo aplican equivocadamente. El principio es correcto, pero la aplicación es errada. Lo mismo sucede con la Pascua. Hay muchos que celebran la Pascua, pero lo están aplicando incorrectamente. ¿Por qué? Porque no se basan en lo que está escrito. Ahí, por ejemplo, si se dio cordero, se debió también dar pan sin levadura. Es porque dieron también las hierbas amargas. Las hierbas amargas. Entonces sí estaban celebrando la Pascua. Tú ni cuenta te diste. No. Pero es lo que estaban haciendo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, dice, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después de haberle circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Verso 46. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, sea de circuncidado todo varón y entonces la celebrará. Y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y Aarón. Así lo hicieron, y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Este pueblo de Israel aquí, hermano, participaron de esta Pascua para salir de Egipto, pero tenían que limpiarse de toda levadura que representa el pecado, la idolatría. Tenían que salir del sistema religioso en que vivían también. Para nosotros actualmente, ¿qué representará Egipto? Pues representa el mundo en el que vivimos. Representa el sistema religioso que nos ha gobernado por muchos siglos. Roma y su hermana menor, la iglesia protestante. Entonces, al igual que este pueblo de Israel, nosotros también tenemos que despojarnos de toda tradición, tenemos que salir del sistema religioso que nos dio toda enseñanza e interpretación errónea de la palabra de Dios.
También leímos que ningún extraño puede comer de ella. Esto representa a alguien que ya escuchó la verdad de la palabra de Dios, que ya escuchó, por ejemplo, que el día de reposo es el séptimo día y no es el primer día de la semana, pero que no lo guarda. O que aún sigue guardando el primer día de la semana como día de reposo, a pesar de saber quién dio ese mandamiento y a quién verdaderamente se adora en ese día. Pero decide seguir ahí. Esa persona es un extraño porque no toma en serio a Dios ni a su palabra. Porque dice, pero no hace. Y no puede comer la Pascua viviendo de esa manera, teniendo levadura en su vida. Ahora, el apóstol Pablo, vea lo que dice en 1 Corintios capítulo 11, verso 27, en adelante. De manera que cualquiera que comiera este pan sin levadura va, o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Ya se los llevó Camille Puluk. Verso 31 dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seremos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. O sea que esa reunión, hermano, no es en sí para comer. Por eso dice el apóstol Pablo: si alguno tiene hambre, mejor coma en su casa, porque esa reunión de la Pascua no es en sí para comer, hermano. Es para recordar lo que sucedió con nuestro Mesías. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. También leímos que ningún incircunciso puede comer de la Pascua, ¿verdad? Ahora, nosotros los varones que estamos aquí, hermano, estamos prácticamente iniciando en esto, lo cual es nuevo para nosotros, y hemos estado tomando decisiones poderosas y dando pasos de obediencia, ¿verdad? Porque queremos agradar y honrar a Dios y a su palabra. Pero aún no hemos llegado a la circuncisión física todavía. Ya estamos investigando, pero todavía no lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque no se trata solamente, hermano, de hacerse la circuncisión rabínica, ya llena de tantas otras cosas. No, queremos hacerlo tal y como le fue ordenado a Abraham, ¿verdad? Esa circuncisión simple, sencilla, que aún hasta Séfora le realizó la circuncisión a su hijo menor. Esa circuncisión que le fue ordenada a Abraham, esa es la que queremos hacer, la ordenada por el Padre, no la ordenada por los rabinos, la que se hace actualmente. Entonces, por eso es que no lo hemos hecho, porque estamos investigando en dónde es que se puede hacer esa circuncisión original. Amén. Entonces, pero aquí estamos leyendo que ningún incircunciso puede comer de ella. Amén. Entonces, pero sin en cambio, hermano, tenemos todo el deseo en nuestro corazón de guardar, de celebrar la Pascua, porque hemos entendido su significado. Entonces, ¿qué podemos hacer? El apóstol Pablo habla lo siguiente en Romanos 2, verso 17 en adelante. Capítulo 2, verso 17 dice: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, aprueba lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. En otras palabras, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es, como si yo, por ejemplo,
cuando les empecé a compartir de esta interpretación de la palabra y les dije, les mostré a través de lo que está escrito, que el día de reposo ordenado por el Padre es el del séptimo día y no el del primer día de la semana. El primer día de la semana es un mandamiento de hombre. Y que por lo tanto no se tiene que trabajar en el séptimo día y que no se tiene, que no se tiene que guardar el primer día de la semana, pero que yo hubiera seguido trabajando en el séptimo día y guardando el primer día de la semana. ¿Usted hubiera creído que lo que yo le estaba enseñando era la verdad? Si no le hubiera puesto yo el ejemplo, no, ¿verdad? No me hubieran creído. Sino que tuve que mostrarles con hechos que primeramente yo lo había creído y por eso tomé una decisión poderosa de volverme a la verdad de Dios, a la verdad de lo que está escrito y obedecerlo. De otra manera, usted no me hubiera creído lo que yo le estaba enseñando. Ahora te das cuenta por qué si aún estás dentro del sistema religioso y no has salido de él, a las personas que les compartas lo que has aprendido, no te van a creer o no te van a tomar en serio. No te van a tomar en serio, hermano, porque ven que tú todavía estás haciendo lo que les dices que no se debe de hacer. Estás igual que los escribas y los fariseos de la época de Jesús. Decían, pero ellos no hacían. Sino que no es hasta que tomes una decisión poderosa en tu vida que esas personas van a ver que estás hablando en serio y entonces sí te van a creer que verdaderamente lo has creído con todo tu corazón. Pero continúa diciendo Pablo en Romanos 2:25. Dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y sí, hermano, así hay personas que están físicamente circuncidados, pero que no guardan, que andan en pecado, en desobediencia. Entonces, su circuncisión le viene siendo como si estuvieran incircuncisos. Pero dice, verso 26, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esto no quiere decir que ya no haya que circuncidarse físicamente los varones, no, sino hay que hacerlo, hermano, como un paso de obediencia a lo que está escrito, pero eso se hace cuando verdaderamente se ha creído la verdad y es como una señal del pacto. No es la vasectomía, no, es como una señal del pacto. Por ejemplo, Jesús dio el paso de obediencia, ¿no? Él, hermano, no tenía que bautizarse, porque el bautismo que hacía Juan era para perdón de pecado, pero Jesús no había pecado, entonces no tenía por qué bautizarse. Pero ¿qué hizo Jesús, hermano? Fue e hizo línea y se puso al final de la línea, no llegó ahí arrogante, orgulloso y se puso al frente de la línea, no, a donde le tocaba, y ahí fue avanzando hasta que llegó con Juan para ser bautizado. Juan era el que no lo quería bautizar, pero el Señor le dijo: deja para sí cumplir con toda justicia. Oiga, y una vez que él salió de las aguas, dice que se abrió el cielo y se oyó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Oiga, así que participemos pues de la Pascua, hermano, con corazón sincero, después de haber entendido el verdadero significado de ella, como nunca antes. Pero hagámoslo de una manera que Dios verdaderamente se agrade de nosotros. Ahora vamos a hablar un poco más profundo acerca de la cena de la Pascua que Jesús tuvo con sus discípulos, ¿no? En Lucas 22:7 en adelante dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua,
Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y decir al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, verso 14, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Se da cuenta? Jesús va a volver a comer la Pascua, hermano, cuando regrese. Verso 17. Y habiendo tomado la copa dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan sin levadura, y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. La verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Perdón. Pero hay aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Ah? Ahora vamos a seguir viendo qué más sucedió en esta cena, pero ahora lo vamos a leer en el Evangelio de Juan. ¿Ah? Porque aquí hay otra cosa que también nos relata en Juan, que sucedió en esa misma cena de la Pascua, hermano. ¿Ah? Jesús lavó los pies de los discípulos. Ese es un principio que también se aplica a muchas iglesias cristianas, ¿verdad? El lavamiento de pies. Solamente que, como vuelvo a repetir, la aplicación está errada. ¿Por qué? Porque lo hacen cuando se les antoja, en la fecha que ellos quieren, no cuando verdaderamente Jesús lo hizo, que fue durante la Pascua. ¿Amén? Dice Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasasen de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta aquí. Aquí cuando se refiere antes de la fiesta de la Pascua, se refiere antes del primer día de la fiesta de los panes sin levadura. A eso se refiere. Porque en esta cena fue el 14 del mes primero. Dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, ahí está, y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo comprenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Verso 11. Porque sabía a quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Verso 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió.
si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Verso 21, Juan 13, 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta. Recordemos que la fiesta de los panes y levaduras dura 7 días. Y durante esos 7 días también se sacrificaban, hermano, vacas, becerros, ovejas, para comerlos. ¿Ah? Para eso. O que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Pues después de esto, hermano, el Señor se fue al monte de los olivos a orar, se llevó a los discípulos. Ya vimos que Judas se había ido, ¿verdad? Pero después llegó a altas horas de la noche con varios soldados o siervos de los sumos sacerdotes para arrestar a Jesús. Ese día todavía era el día 14 por la noche. Recordemos que el día 14 se terminaba hasta el siguiente día a las 6 de la tarde. Jesús murió a las 3 de la tarde, fue crucificado y muerto a las 3 de la tarde. A las 6 de la tarde empezaba el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que ya leímos en Levítico 23, el día 15 del mes primero. Ahí fue cuando su cuerpo fue puesto en el sepulcro. ¿Y resucitó cuándo? 3 días y 3 noches después. 72 horas después de que su cuerpo había sido puesto en el sepulcro. Que fue, supongamos, a las 5 de la tarde. A esa hora tuvo que haber resucitado, hermano. A las 5 de la tarde. Antes de terminar el día de reposo. Precisamente, él resucitó ¿cuándo? El día 17 del mes primero. Que es cuando se celebra la fiesta de las primicias. Que eso es lo que vamos a enseñar la próxima semana. Pero este próximo viernes, es viernes, ¿no? Viernes por la tarde, después de las 6 de la tarde, es cuando se va a estar celebrando esta fiesta de la Pascua. Amén. Bueno, amén. Gloria al Señor. Vete a meter el sign porque lo estamos dando de ahí. Entonces, hermanos, hasta aquí llegamos en esta noche. Amén. Deseo que esta enseñanza le haya sido de gran bendición. Que el Señor les continúe bendiciendo. Hermano, esta enseñanza va a quedar grabada en nuestra página de Facebook, Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Compártanlo, hermano. Yo sé que usted conoce a más de alguien que ignora todo esto. Amén. Entonces, la fecha es el 14 del mes primero, el día 30 de marzo. Bendiciones, hermanos, y hasta la próxima. Adiós.